¿Sabes qué? Es muy importante. Y yo lo que sí les pido es que trabajen estas cosas y hagan una ponencia y la planteen en serio. Y yo quiero trabajar con estos señores, Es decir, a mí me causa mucha, me da risa cuando hablan mal de los jóvenes en nuestro país. Dicen que no, son unos flojos, no se interesan en política, son unos indolentes, no saben. Es decir, quien está diciendo eso no está entendiendo que esta es posiblemente la generación más informada de los últimos siglos. No es poca cosa. Es decir, a mí me llama la atención que se hablaba pésimo de los millennials y de toda esta gente, y sin embargo cuando se da el sismo del 85, los primeros que se movilizaron fueron los millennials. Y ahí los tenías alrededor de los sismos, ¿no? Con su pinche teléfono, con su pala que habían ido a buscar en un Walmart que estaba cerca, que lo buscaron en internet, sacaron el tapabocas y con su pinche tutorial de cómo sacar gente de debajo de los escombros. Esta es la generación de la que estamos hablando. Es una generación notable y hay que decirlo, para estas generaciones, para esta generación, es para la que se trabajó, entre otras cosas, el cambio de modelo económico. El modelo económico que ha dominado México en los últimos 37 años es un modelo económico que favoreció la sobreexplotación laboral y el saqueo sistemático de los recursos naturales de la nación. Esto es curioso porque nos lo vendieron como un cambio de modelo y como una cosa refrescante. Nos prometieron, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando echaron a andar el modelo, nos prometieron democracia y hablaron para impulsar el modelo de lo que eran las democracias de libre comercio. Y estos señores plantearon que democracia era sinónimo de libre comercio y el modelo de ellos era Estados Unidos. Decían, ahí sí hay democracia, y hay democracia entre otras cosas porque hay libre comercio. Una chingada. Estados Unidos no es un país democrático, para empezar. Es un país en el cual un voto no vale lo mismo en Ohio que en Nueva York. Ahí no se verifica eso de que un voto es igual a un hombre. Es un sistema complicadísimo que viene desde el siglo XVIII y que está ligado a las viejas lógicas feudales en las que se contaban a los esclavos y se contaban las hectáreas que tenían los dueños de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ciertamente el neoliberalismo no trajo democracia. Y eso lo vimos una y otra vez en nuestro país, porque el modelo se perpetuó de manera sistemática mediante el engaño mediático y el fraude electoral. Y eso ustedes lo saben. Le hicieron fraude a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988. Hicieron un escándalo mediático para perpetuar a Zedillo en el poder en las elecciones en las que ganó el PRI en 1994. Hubo fraude electoral en las elecciones del 2000, porque aunque los panistas decían que venían de una tradición democrática, etcétera, 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 lo que es cierto es que Vicente Fox violó leyes nacionales para impulsar su proyecto de los amigos de Fox, y es un hecho que hizo incluso pactos con multinacionales, esto está documentado, para que lo financiaran en su carrera a la presidencia, y eso, señores, es fraude. Sin lugar a dudas hicieron fraude en 2006 para arrebatarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y fue un fraude grosero y fue un fraude burdo, porque con todo el robo de urnas y el trafique de votos que hicieron, solo lograron plantear que Felipe Calderón había ganado por el 0.56% de los votos. Y sabemos que hubo operaciones de alteración del voto mucho más grandes que el 0.56%. Y sabemos que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República mediante la compra sistemática del voto. Hubo una operación de compra de votos absolutamente masiva, y es un hecho que este señor se perpetuó en la presidencia mediante el fraude. Entonces, que no nos vengan a decir que aquel era un modelo democrático.
Sin lugar a dudas, la democracia tiene un gran potencial de cambio. Si nos vamos a los orígenes del término, democracia significa el gobierno del pueblo. La democracia es efectivamente una herramienta revolucionaria y es una herramienta popular. Y eso es una de las cosas que rescató este movimiento. Hay que decirlo, este movimiento es heredero de muchas luchas históricas del pueblo mexicano. Es heredero, sin lugar a dudas, de la lucha de Hidalgo, es heredero de la lucha de Juárez, es heredero de la lucha de Zapata, es heredero de las luchas de los compañeros del 68. Muchas de las utopías que plantearon por primera vez los estudiantes del 68 se empiezan a concretar ahorita. Y hay una cosa y hay que entender una cosa: el modelo neoliberal, con todo su salvajismo, entre otras cosas, pone en riesgo la existencia misma del planeta. Nos quitó el futuro. Yo cuando salí de la carrera encontré trabajo con cierta facilidad y era un trabajo de salario mínimo, pero me alcanzaba. Ustedes saben que hoy en día estudian, sacan adelante una carrera, estudian maestría, estudian doctorado y no va a ser fácil que encuentren chamba. Y no solo eso, sino que si la encuentran, va a ser una chamba muy mal pagada y va a ser una chamba sin prestaciones. Bueno, carajo, eso tiene que cambiar. Esto es posible lisa y llanamente porque en la era neoliberal echaron para atrás de manera sistemática los logros sociales que se habían consolidado a partir de la Constitución de 1917. Ahí habían logrado cosas importantes nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, y sin embargo nos las quitaron poco a poco. Es una cosa increíble. Por ejemplo, hay cosas, y ojo, hay cosas que siguen estando en la Constitución, pero que ya no nos las hacen efectivas. Un ejemplo muy claro es la jornada laboral de 8 horas. No la han podido quitar de la Constitución. Sin embargo, ya nadie trabaja 8 horas diarias. El grueso de la población trabaja de 12 a 14 horas. Perdóname, eso es violatorio de derechos fundamentales. Eso es parte del proceso de sobreexplotación al que nos han sometido en las últimas décadas. Este cambio efectivamente se hizo para estas nuevas generaciones. Los principales beneficiarios de este proyecto tienen que ser ustedes. Ahora quiero decirles lo siguiente: el cambio se logró con grandes esfuerzos y con grandes sacrificios. Ha sido un gran trabajo, implicó muchísimo trabajo llegar hasta aquí. Implicó muchísimo trabajo poner a Andrés Manuel en la presidencia. Y la verdad, no nos ha decepcionado. Yo creo que nunca habíamos tenido un presidente que trabajara tanto como este señor. Ya no se dice trabaja como chino, sino trabaja como AMLO. El señor se levanta a las 5 de la mañana, ya tuvo una reunión de gabinete a las 6, a las 7 ya está dando su conferencia de prensa y anda chambe, está marcando la pauta y ha cumplido ya muchas de sus promesas de campaña. Esto se toma como si fuera algo natural, pero yo nada más quiero recordarles lo siguiente: Lázaro Cárdenas, uno de los grandes, el gran presidente mexicano del siglo XX, cumplió su primera promesa de campaña a los 3 años de estar en la presidencia. No es fácil cumplir con tu palabra, y menos con promesas políticas. Andrés está cumple y está haciendo esfuerzos serios por cumplir el resto de sus promesas, nos consta. Yo creo que su ejemplo es una de las cosas que nos permiten reivindicar la profesión de político. Y es por el ejemplo de Andrés y de otros políticos similares que mucha gente ya empieza a ver que la profesión de político no es una profesión que deba de dar vergüenza, sino que es posiblemente un motivo de gran orgullo. Y esa, señores, es una tesis, señores y señores, es una tesis que todos debemos asumir. Debemos de hacer que la política sea una profesión digna, decente y motivo de orgullo. Si ustedes agarran esa bandera como generación, van a llevar a cabo un cambio importante en nuestra nación. Hay que enarbolar esa ética, porque eso es básicamente hermanar la ética con la política, cosa que nunca debió haberse
separado. La política sin la ética no se puede entender en el sentido clásico de la palabra. Ahora bien, no es fácil defender lo que estamos impulsando ahorita. Y ojo, lo que estamos impulsando es importante para México porque implica, entre otras cosas, un quiebre con el modelo neoliberal. Es decir, es un hecho que no vamos a poder cambiar todo lo que ha impulsado el modelo neoliberal en 30 y tantos años. Es decir, el modelo neoliberal, entre otras cosas, impulsó una política de sobreexplotación, de saqueo, pero también impulsó los negocios, los modelos de negocios delincuenciales, impulsó la corrupción a niveles increíbles y a cada conferencia mañanera nos enteramos de nuevos escándalos. Por ejemplo, este asunto de la empresa, de la fábrica esta de fertilizantes que vendieron, que costaba 100, la vendieron, o 500, la compraron en 50 y ahora la deshicieron y la vendieron en 1000. Es decir, ejemplos como estos hay a cada rato. Es un desastre lo que nos dejaron. Y este desastre se refleja incluso en la vida cotidiana, se refleja en la caída de instituciones, en la caída del nivel educativo, en la caída de la infraestructura del país y hasta en el incremento de la inseguridad ciudadana. Bueno, todo eso lo tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar haciendo política. Entonces, regreso a mi idea. El problema de todo esto es que todo esto está en riesgo. Tenemos que entender que tenemos la presidencia. Somos un gobierno de cambio profundo. Buscamos la cuarta transformación. Pero es un hecho que esta transformación se está dando a contrapelo de las lógicas dominantes en el planeta. En todo el mundo, el modelo dominante sigue siendo el modelo neoliberal. Aunque haya protestas en Francia con los chalecos verdes, amarillos, aunque haya protestas en Argentina y en Brasil y en todas partes, sigue siendo hegemónico el modelo neoliberal en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos un gobierno en oposición. Y quiere decir, además, que no va a ser fácil romper con toda la herencia neoliberal. Lo que decía Eduardo, es decir, no, yo estoy de acuerdo, es decir, efectivamente, tenemos que limpiar nuestro proyecto político.